Bien, creo que estamos lo que estábamos recién, así que vamos a seguir. Si voy muy rápido me avisan, o si no entienden algo, por favor, no duden en preguntar. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, lo que decíamos es que ingresaba por un lado a la caja mezcladora vapor sobrecalentado a alta temperatura respecto a la temperatura que ingresa este líquido por este otro lado, y sale, luego de esa mezcla que hemos hecho, el líquido, agua a mayor temperatura. Lo que vamos a hacer ahora es una especie de balance energético de qué es lo que estamos de alguna manera manejando acá. Vamos a decir que sale en esta condición el fluido. Para ello ingresamos con la entalpía del punto 4, ese punto, la cantidad M1 de vapor, y por otro lado, con la entalpía del punto 11, una cantidad 1 menos M1 de líquido en este caso. Vamos a operar, siempre conviene tratar de hacerlo paso por paso. Aquí vamos a el factor común, H11, va a quedar H11 menos H11 por M1, luego despejamos M1 de ahí, que va a ser factor de H4 menos H11, y luego despejamos de ese valor M1, que nos va a quedar igual a H12 menos H11 sobre H4 menos H11. H12, conociendo la presión de extracción 1 vamos a la tabla A5 por presión, entramos y conocemos el valor de esa entalpía. El del punto 4, ya de donde es el lugar de donde hemos hecho la extracción, también lo conocíamos, y H11 no lo podemos determinar porque tampoco hemos calculado el trabajo de esta bomba. Entonces, vamos a tomar el valor de la entalpía del punto 10, que sí la podemos conocer porque entramos a esa misma tabla a 5 con esa presión de extracción 2 y determinamos la entalpía del líquido en ese punto, el punto 10. Como los trabajos de la bomba no son significantes, para este caso la diferencia que podemos lograr con la que vamos a errar no es muy grande. Eso sería en la caja mezcladora 1. En la caja mezcladora 2, que sería la que tenemos acá, en el punto 10, por un lado va a ingresar vapor sobrecalentado en la condición del punto 6, una cantidad M2 de vapor con una entalpía H6 que nos va a marcar la energía que tiene. Y por el otro lado
aquí va a ingresar líquido en la condición del punto 11, del punto 9, perdón. Va a ingresar líquido en la condición del punto 9. ¿Qué cantidad de líquido? I1 menos M1 menos M2. Que se va a mezclar con esta cantidad de M2 y nos va a salir el fluido, el líquido, en la condición del punto 10, con una determinada entalpía, que es la con la que estamos viendo la energía que se gana y que se pierde. ¿Qué cantidad de líquido va a salir en esa condición del punto 10? I1 menos M1, porque acá veníamos con 1 menos M1 menos M2 y acá estamos incorporando M2. Por ahora es fácil. Hacemos lo mismo que para este caso, un balance energético. Por un lado decíamos que sale de la caja mezcladora 2 con la entalpía H10 la cantidad 1 menos M1 cantidad de líquido, porque estamos incorporando aquí la cantidad de M2, que va a ser igual a la cantidad y en la condición que ingresa el vapor sobrecalentado, condición del punto 6, es decir, dado por la entalpía H6, la cantidad de M2, que es la que vamos a necesitar determinar. Y por otro lado, aquí entra líquido a la caja mezcladora en la condición de la entalpía 9, ¿qué cantidad? 1 menos M1 menos M2 cantidad de líquido. Vamos a operar, es decir, metemos en el paréntesis H10, acá metemos en el paréntesis H9, nos queda H9 menos H9 por M1 menos H9 por M2. Seguimos operando matemáticamente, algo simple, y podemos ya pasar, por ejemplo, este H9 hacia allá y este M1 para este lado, y te va a quedar M1 más M1 por H9 menos H10. Eso va a ser igual a M2 por H6 menos H9. ¿Estamos hasta ahí? Podemos despejar el valor de M2 y nos va a quedar que M2 va a ser igual a, por un lado, H10 menos H9 más M1 por H10 menos, por H9 menos H10 sobre H6 menos H9. Acá tengo un error. H10, M1, H10, M2, H10 menos H9, está bien. Más M1. No, está bien. Está bien. Entonces, determinamos el valor de M sub 2. Teníamos el valor de M sub 1 y el valor de M sub 2. Eso nos va a permitir calcular los trabajos, por ahora, los trabajos de expansión, W sub 2 y W sub 3. Porque ya teníamos los valores de la entalpía. Nos está quedando calcular esa entalpía. Por otro lado, el valor de esa entalpía H9 no lo tenemos y vamos a tomar, como conocemos la presión de condensación, que siempre es dato, vamos a tomar la entalpía del punto 8 y la vamos a reemplazar ese valor para colocarlo en el valor de H9. Vamos a seguir manteniendo nuestro ciclo. Siguen incorporando. Y vamos a colocar acá el valor de M1. Y acá vamos a necesitar ¿qué valores? El valor de H12, que es el valor de ese punto. Vamos a volver a colocar como hemos determinado M2 y en la misma tabla, pero ingresando con la presión
de extracción 2 vamos a determinar el valor de la entalpía del punto 10, que no lo habíamos hecho, lo habíamos dicho solamente. Entonces tenemos todos los valores para poder calcular el trabajo de expansión. No está faltando uno, para poder calcular el trabajo de expansión 3, que sería H7. ¿Qué hacemos como siempre? Para calcular H7 decíamos que partimos de un valor conocido, que era en este caso la entalpía del punto 8, que después, si nosotros suponíamos que vamos al revés, en vez de condensar, vamos a obtener vapor saturado a esa presión, vamos a necesitar una cantidad de calor latente de vaporización, pero en realidad para llegar a ese punto 7, utilizamos una parte de ese calor latente de vaporización dada por el título X7. Entonces, a ese H8 vamos a sumarle la diferencia de las entalpías extremas multiplicado por X7, que nos va a decir cuánto de esa cantidad vamos a utilizar. Disculpen. Entonces, nos queda que H7 va a ser igual a H8 más H7 menos H8 por X7, pero seguimos teniendo dos incógnitas. Una es la entalpía que queremos calcular, pero otra es el título. Entonces nos valemos de la ecuación de las entropías. El valor de S7, partimos del mismo valor conocido, S8, sumamos las diferencias de entalpías extremas a esa presión, S7' menos S8 por X7. Y de ahí despejamos el valor de el título, X7, que va a ser igual a S7 menos S8 sobre S7' menos S8. Ese valor de S7 no lo tenemos, pero como dijimos que tomamos a partir de 5 una expansión isoentrópica, vamos a tomar el valor de la entropía de ese punto, que sí lo podemos determinar de la tabla A6 con la presión esta de extracción 1 y la temperatura hasta la cual sobrecalentamos. Y lo reemplazamos ahí. Ojo, cuando tenemos esta última expansión y hemos expansionado con la misma entropía en dos turbinas distintas, o hemos hecho dos trabajos de expansión, el valor que tomamos es esto, porque es isoentrópica desde ahí, no el valor de la entropía de ese punto 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reemplazando el valor de S7 por el número que nos dio S6, podemos determinar el valor de la entropía. Reemplazamos el valor de X7 en H7 y nos permite determinar ese valor y por ende el valor del trabajo de expansión E3. Para calcular la bomba, las bombas, que es lo que nos queda. Esta bomba 1, que trabaja entre la presión de condensación y la presión de extracción, que es la misma entre 10 y 9, como no tenemos el valor de esa entalpía, vamos a utilizar otra forma de calcularla que ya la hemos visto, y es con el volumen específico que ocupa el líquido en ese punto a esa presión. Ese valor del volumen específico ya lo vamos a ver a continuación, pero lo podemos tomar de la tabla A5 en la línea del líquido, a cuánto equivale, que va a estar dado por el valor de V sub 8. Por la diferencia de presiones entre las cuales trabaja, que es la presión de condensación y la presión de extracción 2. Aquí lo tenemos, pero esa bomba opera con 1 menos M1 menos M2 cantidad de líquido. Por lo tanto, como hemos calculado a todo, lo podemos determinar. Ahí está, como decíamos, con la presión de condensación en la tabla 5, determinamos H8 del líquido, y para recién que queríamos determinar el valor de entalpía del punto 7, H'7 menos H8, las entropías correspondientes y también
podemos determinar el volumen específico del líquido a esa presión. Seguimos teniendo el ciclo y vamos a calcular ahora el trabajo de la bomba 2. Hacemos de la misma manera, como no tenemos el valor de ese punto, de entalpía de ese punto, calculamos la bomba con el volumen específico multiplicado por las diferencias de presiones y multiplicado por la cantidad de fluido con la que va a tener que trabajar. Y para este caso va a ser el volumen específico del punto 10 a esa presión de extracción 2 por la diferencia de presión en la que trabaja, P sub 1 sobre P sub 2, por 1 menos M1, porque acá ya le hemos incorporado la parte M2 de fluido, por lo tanto esta bomba va a trabajar con 1 menos M1 cantidad de vapor. Con la presión sub 2, entonces, lo que hacemos es determinar, por un lado, el volumen específico de ese punto y la entalpía del punto 10, que nos permitió calcular recién la cantidad de vapor M2. La bomba de 3, que trabaja entre la presión de extracción 1 y la presión de saturación, vamos con esta presión a la tabla 5 y determinamos el volumen específico de ese lugar y también el valor de la entalpía de ese punto. Vamos a la zona de líquido y obtenemos B sub 12 y H12. Ya lo hemos visto cómo se opera con las tablas y lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios prácticos de determinación del rendimiento del ciclo. ¿Qué es lo que nos está quedando ahora? El calor total suministrado, que sería la suma del calor que entregamos en el economizador, en la caldera para producir vapor, en el primer sobrecalentador y en el segundo sobrecalentador. Y acá hay un error. ¿Por qué? El calor que suministramos aquí en el economizador sería H1 menos H13, que lo tenemos aquí. Vamos a ir marcando. Este es el calor del economizador. Después tenemos el calor de la caldera, H2 menos H1. Calor de la caldera. Qué difícil que escribir con esto. Después tendríamos el calor del primer sobrecalentador, que es entre 2 y 3, es decir, H3 menos H2, calor del sobrecalentador 1. Y acá tenemos H5, es decir, el segundo sobrecalentador que trabaja entre el punto 4 y el punto 5, es decir, H5 menos H4. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que no tuvimos en cuenta? ¿Y qué es lo que no tuvimos en cuenta acá? Que acá estamos sobrecalentando la cantidad 1 menos M1 cantidad de vapor. Por lo tanto, aquí tenemos que agregar ese caudal, que es el que estamos sobrecalentando. ¿Se entendió eso? Sí. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos H1 positivo, H1 negativo, podemos simplificarlo. Después tenemos H2 positivo, H2 negativo, podemos simplificarlo. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? El calor total suministrado va a ser H3 menos H13 más H5 menos H4, pero aquí le vamos a tener que multiplicar por 1 menos M1. Eso no se lo van a olvidar más. Un error que
resultó bueno para explicar. Entonces, tendríamos todo calculado, pero acá dice H13. H13, como está en esta zona, no tenemos cómo determinarlo de tabla. Sí H3 que ya lo hemos determinado, sí H5 que también lo hemos determinado y H4 que hemos determinado. M1 lo calculamos, nos queda H13. Pero ahora ya conocemos el trabajo de la bomba 3, por lo tanto, a H13 lo podemos hacer igual a H12 más el trabajo de la bomba 3, que permite entonces calcular el calor total suministrado. En definitiva, nos va a quedar que el rendimiento térmico de un ciclo de Rankine con 2 sobrecalentamientos y 2 extracciones, que decíamos que era el trabajo neto sobre el calor total suministrado, nos va a quedar de esta manera. Suma de los trabajos de expansión menos la suma de los trabajos de la bomba, que hemos determinado en todos casos, y el calor total suministrado. Si esto se entendió y hemos llegado hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Sí, Fíjense ingeniero, que ¿puede repetir lo de H13? H13, perfecto. Este valor, como el H3, como los valores del punto 11, el punto 13 y el punto 9, no tenemos tabla que nos indique. Es líquido, ¿sí? Cuando nosotros determinamos, por ejemplo, el trabajo del economizador, si hacemos H1 menos H13, no conocemos H13. Y cuando necesitamos calcular el trabajo de la bomba, ¿a qué sería igual el trabajo de la bomba? Si me permiten un segundo, ya que vieron la pregunta, lo hacemos. El trabajo de la bomba 3, en realidad, con la diferencia de entalpía, sería H13 menos H12. Y así no la podíamos calcular al trabajo de la bomba, porque por un lado no conocíamos este valor de H13 y utilizamos esta forma que estamos marcando acá de cálculo utilizando B2. Entonces, el volumen específico del punto 2. Entonces, tenemos ese trabajo de la bomba. Entonces, H13, ¿qué es lo que va a hacer? H12, acá tenemos el fluido, el líquido, a esa presión. Y hay un determinado trabajo de la bomba que realizamos para llevarla hasta la presión 13, ¿sí? Que va a tener una determinada entalpía, que es, aparte de aumentar la presión, algo de la temperatura también va a aumentar. Entonces, para poder determinar el valor de H13 que nos permite calcular el calor total suministrado, como lo vemos acá, a la entalpía que sí conocemos porque la hemos determinado de tabla H12, le sumamos ese trabajo de la bomba y nos permite llegar a esa entalpía y así determinar esta cantidad de calor que debemos suministrar para llegar al vapor sobrecalentado en la condición del punto 3. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. No, por nada. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que fíjense que no es tan complejo una vez que agarramos un poco la mecánica del cálculo de esto. Hay que tener en cuenta qué determinamos en tabla y qué podemos calcular y cómo calcularlo. Pero cuando hagamos prácticos sobre esto vamos a fijar más los conceptos. Yo los liberaría ahora. Nos veríamos el martes con ciclo Brayton, que es el ciclo que cumplen las turbinas de gas. Antes de entrar a determinar lo del ciclo, el rendimiento del ciclo, vamos a hablar un poquito de cómo es esa máquina, esa turbina de gas. Que por ahí les toca trabajar en alguna planta que tenga generadora, que tenga una turbina de gas, o trabajar en alguna otra mantenimiento de turbinas y demás, por lo menos que conozcan un poco de qué se trata.
para así después determinar o llevar a qué lo que es o qué se conoce como ciclo combinado. Estamos, muchachadas y chicas, porque todos y todas. Nos vemos el martes entonces. A la misma hora y por este canal. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Dale. No, Nos vemos. gracias a ustedes, por favor, es mi trabajo esto. Si lo cumplimos, más que satisfecho. Que anden bien. Cuídense. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao a todos. Ingeniero, después me manda a mí el mail. Sí, perfecto. Sí, ya lo tengo asumido eso. Te agradezco. Bueno. Te agradezco. Chao.